¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Cara o Cruz, como cada domingo por Unicanal. ¿Qué tal, Clary? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Hoy domingo se cumple un mes del verano y nosotros trabajando. ¿Cómo corresponde? Por supuesto. Claro. Porque tú fuiste de vacaciones el año pasado, entonces no sé qué estás... Ainda no. Pero vos sabés que es increíble, 20 de enero y como nunca se ve la crisis de enero en este país. Yo no sé cómo va a ser este 2019, esperemos, pero de lo que hablé toda esta semana que pasó con los comerciantes, enero está durísimo. Ni siquiera el año pasado, esa inyección que siempre uno espera con el tema del aguinaldo movió mucho. No, olvídate, la inyección terminó el domingo 6 de enero. Sí. No, olvídate. Bueno, hacemos un recuento otra vez, temas debatidos el año pasado. El primero tiene que ver con esto que fue un escándalo, uno de los primeros dentro del gabinete de Mario Abdo Benítez, estas diferencias que tuvo Eduardo Peta, ministro de Educación y Ciencias, y la ex viceministra Nancy Ovelar, la hermana de la senadora Blanca Ovelar. ¿Qué escándalo fue ese? Ganó la pulseada, Peta. Ganó la pulseada. Ganó. Y yo creo que este año, permitime agregar, yo creo que este año vamos a tener un desenlace sobre esa pulseada. Me late que Blanca Ovelar no va a dejar nomás pasar que hayan despedido de manera tan indecorosa a su hermana. Eso en el desenlace en materia política, ¿verdad? Sí, claro. Pero otro desenlace en materia institucional que tiene que ver con, por ejemplo, esto que cada gobierno al inicio o cada ministro que está en educación y ciencias toma como una posta cuando arrancan las clases. ¿Qué tiene que ver? La entrega de los famosos kits escolares, que a mí me dijeron, eso todavía lo vamos a ver de acá a un par de semanas, inclusive a un mes, cuando arranquen las clases en este 2019. Menos de un mes. Menos de un mes Sí. ya en realidad, pero que aparentemente no se llega porque toda esa discusión del año pasado hizo que no se avance en materia de las licitaciones, porque convengamos que estamos hablando de varias licitaciones pendientes para conformar, para cargar los famosos kits escolares. Sí, kits escolares, muy bien puesto el tema. Hay que ver si Peta cumple en su primer año de kits escolares. Lo otro pero me gusta esa actitud de Peta de revisar esas licitaciones millonarias de los almuerzos escolares. Acá pues se está tirando toda la comida de los almuerzos escolares. En Asunción. Dicen que más del 30% de la comida se desecha en Asunción. Mucho más incluso. Es un informe real del INAM en Asunción, porque en Asunción, si bien hay escuelas pobres, pero no todas son las escuelas públicas, mientras que en el interior sí se necesita de esos recursos que maneja el Ministerio de Educación y Ciencia. Veamos este resumen, este debate que tuvimos el año pasado con las diferencias entre Eduardo Peta, ministro de Educación, y la ex viceministra Nancy Ovelar. Pero acá vamos a hablar con protagonistas, un referente del sector sindical, sector docente, y una referente del sector estudiantil, y está con nosotros Jorge Arévalo, secretario general de la OTEP Auténtica. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, Jorge. Buenas noches para ti y para la teleaudiencia de Unicanal. Y está Isis Coronel, ella es coordinadora ejecutiva de FENAES. ¿Qué tal, Isis? Muy buenas noches a todos los oyentes. Bueno, Jorge, acabas de escuchar el resumen de nuestra periodista Claudia Aguilera. En 100 días de trabajo, y excluyamos el periodo de transición entre gobierno y gobierno, por lo visto no se juntaron nunca. En 100 días, el ministro de Educación y su viceministra de Educación se han reunido apenas 2 veces, no lo digo yo, lo acaba de decir ella. ¿A vos te parece que así se puede hacer un trabajo en equipo? Evidentemente, esta cuestión mediática que surgió en estos últimos días es un reflejo de lo que realmente de importancia le da el gobierno a la educación. Porque uno de los primeros, de las primeras visualizaciones es en la determinación del presupuesto destinado para la educación de este gobierno, teniendo en cuenta que incluso han recortado del anteproyecto de presupuesto que envió el anterior ministro para poder pasar a Hacienda, y lo mismo hoy está con dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Y esta cuestión de disputa entre un ministro y una viceministra no hace ningún favor al proceso educativo, teniendo en cuenta que en estos momentos la prioridad debería de ser
la discusión de lo que hoy le llaman la transformación educativa o la reforma de la reforma, que en realidad nosotros como organización ya los primeros días de agosto hemos solicitado nota mediante, inclusive una aclaración, porque nosotros consideramos que incluso hay un acuerdo entreguista que firmó el Ministerio de Hacienda con el Banco Mundial para la ejecución de la transformación educativa. Ni siquiera esa respuesta lo tuvimos, sin embargo, hoy vemos envuelto en escándalo dos componentes importantes del Ministerio de Educación. Y si, ¿cuál es la posición que tienen ustedes? ¿Analizaron este caso? Creo que, no sé si fue tu sector, le enviaron una nota al presidente ya de la República. ¿Cuál es la lectura que hicieron ustedes como dirigentes estudiantiles? Sí, exactamente. Nosotros ya nos posicionamos el día de ayer con una conferencia de prensa cuestionando principalmente la imagen y las acciones del rector máximo actualmente del Ministerio de Educación y Ciencias, que es Eduardo Petta. Como nosotros ya antes de que ellos estuvieran empezando su gestión, ya nos posicionamos en contra de la elección de Eduardo Petta como ministro de Educación, notando su total incapacidad para estar al frente de esta cartera tan importante que es la de educación. Hoy en día ya estamos viendo nosotros nada más los resultados en 100 días de que no hizo absolutamente nada referente a educación. Lo único que escuchamos y estamos escuchando hasta ahora son puros problemas mediáticos y shows. Ni siquiera con su punto o la bandera que él enalza, que es el trabajo de la anticorrupción, no ha terminado nada concreto. No ataca lo que es el corazón realmente de la corrupción, por ejemplo, que es el tema del Fonacido. Yo le estuve escuchando en un programa que le estaba recomendando a los alumnos y estudiantes que controlen el dinero de la gratuidad que aparece, que llega a los colegios. Nosotros eso ya sabemos, nosotros eso estamos haciendo una campaña ya de eso hace muchos años, pero ¿cuál es la estrategia y cuál es la posición realmente del MEC ante esta problemática? Porque eso no es labor de los estudiantes. ¿Dónde está la Contraloría realmente de ese dinero dentro de cada institución? Nosotros necesitamos acciones de parte del Ministerio de Educación y Ciencias, porque sabemos que nuestra educación a estas alturas ya está en unas condiciones paupérrimas, se nota a nivel realmente regional en qué posición nosotros estamos, y no podemos estar aguantando estas discusiones, y mucho menos que realmente si es como dijo el ministro, que tiene respaldo del presidente de la República. A nosotros nos parece es una falta de respeto a toda la comunidad educativa y de hecho al país, porque de la educación dependemos todos nosotros. Y si es que tiene respaldo del presidente de la República, que una persona totalmente incapaz esté controlando eso, es realmente una falta de respeto para nosotros. Estamos compartiendo con Isis Coronel de la FENAES, y para ella esta pregunta. Isis, hoy en día obviamente las imposiciones ya ni siquiera caben en el hogar de uno, ¿verdad? Hoy se dialoga con el joven. Y hablando de ese diálogo, ¿ustedes lo ven dialoguista a Petta? ¿Han logrado hablar ustedes como uno de los organismos más importantes en el estudiantado, como FENAES? No. El ministro ni ningún sector del ministerio nos convocó a absolutamente ninguna reunión para dialogar sobre ningún tema. Tuvimos la experiencia de que en la actividad pasada sobre la transformación educativa que se pasó con el presidente también y con el ministro, no se nos consultó, no se nos dio ni siquiera la palabra a nosotros como para opinar, y nosotros, como siempre, nosotros buscamos la manera de manifestar nuestras opiniones. Llevamos carteles y a nosotros se nos sacó los carteles ese día, creo que salió luego también en la prensa. Lo único que nosotros estamos viendo acá, y como no solamente con los estudiantes, sino con su propia viceministra, que solamente en 2 veces se reunió, es la imposición de ideas total que está teniendo esta persona de una manera autoritaria realmente. ¿Nunca se juntaron con el ministro? Absolutamente nunca. También nosotros queremos opinar ante el condicionamiento que le dio el ministro al presidente. Ni los adolescentes hacemos más eso. Sí. Nos parece realmente una ridiculez, en vez de tratar de resolver los problemas, o como él dijo, si es que él realmente no se siente preparado por algo, puso a disposición su cargo, ¿por qué no se retira ya? Como si es que le queda algo, ¿verdad?, de preocupación en cuanto a la educación, porque se está notando evidentemente en todos los puntos que no es capaz de estar al mando de esta cartera. Qué bárbaro, me acaba de dar un hachazo en la cabeza. ¿Escuchaban eso ustedes, verdad? Ni los adolescentes nos comportamos así, porque, Jorge, ¿cómo le estábamos hablando acá con tu tocayo? ¿Cómo continúa una historia donde te impone a alguien? No, si ella se queda, yo me voy. Así pues no se puede. ¿Cómo poner paño frío a esto? Bueno, imposible. 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 ¿Qué tiene que pasar según ustedes, según la OTEP, Jorge? Nosotros desde la Red de Estrado como organización hemos
hecho un manifiesto antes de que se tenga el nombre del futuro ministro de Educación en este nuevo gobierno, y hemos puesto una serie de cuestiones como perfil para el ministro o la ministra de Educación. En este caso, PETA no reúne ninguno de esas condiciones como perfil para el ministro de Educación. Por lo tanto, está de más decir que ya no tiene nada que hacer en el Ministerio de Educación. Absolutamente no se ha visto un trabajo en pos de la educación. Si alguien dice, como alguien dice, ¿verdad? Nunca debería haber estado. Si alguien me pregunta a mí la respuesta, ¿debe ir o debe quedar? Nunca hubiera estado en el Ministerio de Educación. Probablemente su función principal debería funcionar siguiendo como policía caminera o en otro ámbito, porque lo que actualmente hace es cuestión de actuar como un fiscal y nada que tenga que ver con una cuestión de conversación, de diálogo, teniendo en cuenta que nuestra educación se basa en la inclusión. Claudia. Sí, ahora el señor Jorge le quería hacer la consulta y a Isis también, si es que quiere responder, en si esta disputa que se da dentro del MEC, además de revelar posiblemente la mala decisión del presidente de la República al colocar en ese cargo a Eduardo Peta, si también revela alguna disputa fuerte dentro de Colorado Ñeteté y también la posibilidad de falta de liderazgo del presidente Mario Abdo Benítez dentro del equipo que finalmente lo llevó a la presidencia de la República. Si es que tienen esa lectura o qué piensan con respecto a eso. Sí, los cargos se van cubriendo como pago de favores políticos. Evidentemente que este tipo de cosas se van a ir dando no solo en el Ministerio de Educación, sino en otro ámbito de la gestión de gobierno. Porque esa es la decisión que ellos mismos manifiestan, no lo estamos diciendo nosotros. Cuando ustedes le preguntaron al propio presidente y a otra gente cuál es el motivo de nombramiento de tal o cual persona en tal cargo, la respuesta fue, es que nos apoyó en nuestra campaña. Y si se hace en ese sentido de pago de favores, evidentemente que el resultado está a la vista. Y si Realmente nosotros al principio, cuando se le solicitó explicación específicamente por Eduardo Peta, yo lo único que recuerdo que su argumento era la honestidad que supuestamente tendría esta persona, ¿verdad? Y a nosotros, como nuevamente dijimos, nos parece una falta de respeto y se nota totalmente el desinterés en el ámbito educativo, que una característica que ni siquiera puede ser cierta porque nadie puede definir realmente cómo es esa persona en realidad, sea el único argumento como para que esta persona esté al mando del Ministerio de Educación y Ciencias. Y eso refleja que obviamente hubo intereses detrás, no sabemos cuáles realmente serían el motivo por el cual le colocaron a esta persona al mando, pero ese punto en específico es realmente increíble porque ni ellos mismos pueden saber eso. Y sí, nos está preguntando la gente en redes, ¿a qué colegio vas? Yo soy del colegio Dr. Fernando de la Mora. De Fernando de la Mora. De Fernando de la Mora. ¿Y qué pensás estudiar después cuando termines el colegio? Ciencias de la comunicación. ¿Vas a ser periodista? Para periodismo, sí. Bueno, mira, si pudieras rever esta posibilidad. No, pero habla... no le corten su Qué intención. bárbaro. No, pero- No, es que es increíble esta señorita cómo tiene muy claras las ideas. La verdad es un placer debatir contigo. Hace rato que no teníamos un programa tan interesante. Eso estaban ponderando, ¿verdad? Por eso es que a veces somos muy categóricos de que el sistema educativo fue un fracaso. Sí. Vos ves en el caso de ISIS, otros referentes estudiantiles del FENADES tienen una capacidad y una lectura de la realidad de una manera así tan fantástica. Y si me decían a propósito ahora en redes sociales, habla mejor que muchos ministros, ¿verdad? Que muchos periodistas, entre paréntesis, ¿verdad? Sí, así mismo, por tristeza. Jorge, hay 1.200 planilleros en educación que fue, como decía justamente Isis, la bandera anticorrupción que tomaron PETA y sus colaboradores al llegar. Yo daría como respuesta la que el propio ministerio dio como último resultado, según el informe, y hay 84 sumariados, de los cuales son 50 y algo los más comprometidos, según el propio Castaña Levy. Por lo demás no tenemos información de qué pasó con los 1.100 y algo, ¿verdad? Evidentemente es importante el combate a la corrupción y, como decía
la estudiante, hay centro, hay actos de corrupción, en el caso de Fonací, de el propio FEI, que ni siquiera publica varios de sus gastos que hacen, lo están haciendo desde el 2013. Entonces, esto parecerá ser que es más que un show, tratando de desviar la atención de lo que no está haciendo en los lugares donde verdaderamente debería actuar el Ministerio de Educación. Acá me dicen también, Isis, que hay una cuestión, independientemente de estas diferencias que se mediatizó entre un ministro y la viceministra, ¿por qué no analizamos también la cuestión de fondo? Convengamos que ese es el discurso que tiene Peta. Por eso yo digo, si lo sacan a él se va con un buen discurso, haciendo referencia. Cuando le preguntaban, por ejemplo, si le sacan a Nancy Velar, puede darse un quiebre en la bancada del Senado por la situación de Blanco Velar, y él dice, quiebre se va a dar si es que nosotros no seguimos lo que dijo el presidente. ¿Qué sentido? Lo de la transparencia, caiga quien caiga, que usan a menudo desde el gobierno, no importa que sea la viceministra, pero si ellos detectaron y lo presentan así, como un hecho irregular, de que el marido de la viceministra esté vinculado a una empresa que hace fiscalización, convengamos que hay una irregularidad. Sí, podría tener, lo que querés decir es, resumidas cuentas, podría tener verosimilitud lo que dice Peta. ¿No te das cuenta que esta señorita quiere más que un sumario administrativo? ¿No te das cuenta que ella necesita educación? Necesita una respuesta. Como decía, la reforma de la reforma, decía acá el dirigente. Pero ¿cómo vos? O sea, yo estoy 100% de acuerdo, imposible no estar de acuerdo con eso, pero también hay una cuestión de que se tiene que sanear el ministerio, la casa, ¿verdad? Porque vos no podés avanzar si tenés dentro, internamente, cuestiones que se tienen que limpiar, sanear, acomodar el lugar. Pero no entendí, disculpame, si acá está discusión, porque quiero que te metas. Sí. 100 días, 2 veces se reunieron. ¿No te das cuenta que nunca se llevaron bien? ¿No te das cuenta? No, ella, entre paréntesis, ella contó que antes de asumir, si ya le confirmaron, pero antes de asumir ya hubo diferencias. A ver, Isis. Sí. Para nosotros, las actividades se deben llevar en paralelo. No hay ninguna prioridad en cuanto al ámbito educativo. Para nosotros, el ámbito de la transparencia es algo muy importante. Nosotros no nos oponemos a la investigación. Se debe hacer los procedimientos requeridos, pero los otros procesos, ¿dónde están? Como estuvo diciendo el compañero del sindicato también, nosotros iniciamos un proceso con el antiguo ministro de lo que sería la transformación educativa. Ellos se comprometieron a realizar un congreso nacional convocando a todos los sectores para analizar realmente la situación de la reforma educativa, y en ningún momento se mencionó. Como dije, la única actividad que se realizó fue con la del presidente de la República, a la que nosotros íbamos a manifestar nuestras ideas porque no se nos dio las palabras con carteles y nos sacaron los carteles. Hay muchas actividades que en 100 días nosotros estamos en una crisis en el ámbito educativo en nuestro país. No puede ser que en 100 días lo único que nosotros tengamos fueran puras denuncias sin terminar en algo concreto y sin realmente pruebas suficientes y con falta de seriedad. Es realmente muy irresponsable las declaraciones que se hizo a través de los medios, ¿verdad? Que es lo único que nosotros pudimos ver, el tema de los planilleros, dónde están los 1.200 sumarios, ¿verdad? ¿Dónde está realmente el resultado concreto? No se hizo absolutamente ningún trabajo, ni en cuanto a corrupción, ni en cuanto al ámbito educativo, que es realmente lo prioritario. ¿Cuál es el sistema educativo que vamos a estar recibiendo nosotros? Bueno, tenemos que hacer una pausa, Claudia, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Sigamos con el debate del Ministerio de Educación, un debate que es pertinente verlo de vuelta porque podríamos volver a tener a los mismos protagonistas en este 2019. El debate que tenemos, ¿verdad? En vez de estar debatiendo modelos, ¿verdad? Increíble. ¿En qué no? Lamentable. Y hablando de modelos, Isis, yo sé que es una pregunta muy amplia tal vez, o muy general, o muy ambigua también, ¿por qué no? Vos que vas a ser periodista. Decía Jorge Arévalo, y juro que es la primera vez que escucho la frase transformación educativa, o sea, la reforma de la reforma. ¿Cómo creen ustedes que tiene que, ya que Peta no habla de esto ni la viceministra, cómo creen ustedes que tiene que ser esta educación del siglo XXI para ustedes, que entre ustedes y nosotros que somos más viejos, realmente hay una brecha tremenda? Ustedes son los famosos millennials. Sí, como recientemente estuvo mencionando
el conductor dijeron que la educación actualmente no debe estar tan mal por la información que nosotros tenemos. Pero la información que nosotros tenemos ni siquiera se toca en las aulas. Absolutamente ningún docente está hablando sobre estas situaciones. Realmente, si es que nos quedaríamos con eso, nosotros no íbamos a estar ni enterados de las problemáticas que están pasando actualmente. Nosotros, a través de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, que es la que yo participo, nosotros ahí es donde realmente buscamos información y ahí es donde nosotros nos enteramos de las cosas, participamos con los sindicatos, con los docentes, con todos los otros ámbitos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros solicitamos para esta reforma educativa? Sabemos que hay muchos avances en cuanto a todos los aspectos. Lo primero que hay que hacer es escuchar a todos los sectores. Como dijo el profesor, la educación de ahora debe ser inclusiva, porque esto es lo que nosotros menos tenemos actualmente en nuestro país. ¿Dónde quedan los indígenas? ¿Dónde quedan las personas con...? Actualmente nosotros estamos batiendo sobre la educación integral de la sexualidad, por ejemplo. Hasta a las mujeres se les está dejando un poco de lado respecto a lo retrógrado que está haciendo el sistema educativo que tenemos nosotros y las personas que están al mando. Hay muchas cosas que hay que escuchar y que hay que debatir, porque la educación debe ser realmente para la mejora de nuestro país, de los ciudadanos. Más allá por las ideas de lo que cada uno de nosotros podamos tener, hay situaciones y hay hechos y hay realidades que nosotros no podemos negar, aunque no estemos de acuerdo con eso, ¿verdad? Primeramente debemos escuchar que es el Congreso Nacional que nosotros con los profesores solicitamos ya de comienzo del año. Primeramente necesitamos escuchar todos los sectores. Nosotros votamos, ¿verdad? En nuestra Constitución Nacional lo establece. La educación debe ser gratuita, debe ser de calidad, debe ser inclusiva, debe ser integral. Todos estos puntos hay que debatir y cuáles son las problemáticas actuales que nosotros tenemos como país y a dónde nosotros apuntamos como país. Porque eso debe ser la educación que nosotros queremos como país y para eso debemos formarnos nosotros como estudiantes. Yo decía, el otro día hablaba con Gabriel Espínola, también histórico referente de tu gremio. Ya arrancamos luego mal, de hecho eso dijiste también, ahora en el tema de educación. Entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué se optó por Petay? Porque él puede tener la cintura política, la capacidad de negociar con los gremios, los docentes, etcétera, etcétera. Entonces se abrió cierta expectativa, ¿verdad? Por lo mediático también que es él, etcétera, etcétera. Pero convengamos que esto iba a suceder a la larga, cuando quien asume un cargo tan importante y que no viene ni siquiera de ese sector, esto iba a saltar nomás luego, Jorge. Evidentemente, por eso al iniciar mi intervención en este estudio dije que esto es un reflejo de lo que de importancia el propio gobierno le da a la educación. Es decir, a partir del nombramiento se basa solamente en pago de favores y no precisamente elegir personas que tengan el perfil requerido para poder timonear esta embarcación, que probablemente sea una de las más complejas en cuanto a Secretaría de Estado se refiere. Educación es el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es uno de los ministerios más extensos, teniendo en cuenta que una escuelita está distribuida hasta la última compañía de aquel rincón del país. Decía un político, Clary, el viernes por la tarde, cuando saltó este escándalo, que el presidente tiene que tomar en serio este tema, porque los estudiantes y los campesinos son los que no estoy diciendo que eso va a pasar, ¿verdad? Pero que te hacen tambalear un gobierno cuando no hay una decisión. Entonces él dijo, no, vamos a analizar, voy a festejar mi cumpleaños, que fue el cumpleaños del presidente, después vamos a hablar el lunes. Feliz cumpleaños, Marito. Después vamos a hablar el lunes, ¿verdad? Hoy necesitamos una sacudida ya, una reacción inmediata desde el presidente de la República en relación a este tema, porque si no, pues agranda, ¿verdad? Tener la posición ayer de los estudiantes, la posición del gremio docente, y esto se le tiene que dar un corte definitivo. Cuando hablamos de un corte definitivo, ¿cuál es la posición que tiene tu gremio en relación a esta encuesta que estábamos haciendo en redes sociales? ¿Deben irse ambos? ¿Debe quedarse Ovelar? ¿Cuál es la postura que tienen ustedes, Jorge? Nosotros como institución nunca hemos dado respaldo a una u otra persona, pero sí siempre hemos enmarcado los perfiles que debe reunir para llevar adelante el Ministerio de Educación. Nosotros necesitamos gente que conozca el tema educativo, gente abierta, gente con mentalidad positiva para poder llevar adelante esto. Hoy estamos ante un desafío grande, cual es todo el mundo coincidimos, el propio ministro decía que la reforma hoy en pleno desarrollo constituye un fracaso
Por lo tanto, debemos de pensar en una transformación educativa. Y no podemos pensar en una transformación educativa si excluimos a sectores. Nuestro país es un país pluricultural, por lo tanto, en el tema de discusión para la transformación educativa debemos de ser amplios, debemos de escucharnos todos, y eso es lo que nos está visualizando hasta hoy. Y por eso nosotros hemos inclusive solicitado, nota mediante, que se rescinda el contrato con el Banco Mundial, porque nosotros consideramos que es una decisión entreguista del gobierno paraguayo entregarle al Banco Mundial que venga a diseñar un modelo educativo que nosotros vamos a llevar adelante. ¿Puedo tener una pregunta? Sí, sobre lo que dijo. Sobre el punto, adelante. Permíteme, Clary. Sí, por favor. Ahora, escuchando un poco su respuesta sobre la consulta de Jorge, quién debe quedarse o no, en la descripción que hace de la persona que debe estar al frente del MEC, ¿va acorde al perfil de Nancy Ovelar o no? Porque se resalta mucho la parte técnica y la experiencia que ella tiene ya dentro del sector. ¿Responde o no? En realidad, la parte más técnica del Ministerio de Educación corresponde a los viceministerios, son los que tienen a su cargo las secretarías generales más técnicas. Nosotros no decimos abiertamente que respaldamos, pero sí nosotros consideramos que el presidente de la República tiene que revisar esto y nombrar a personas que puedan llevar adelante el tema, específicamente el tema de la transformación educativa, y combinar un poco la cuestión presupuestaria, que nosotros desde el momento en que está en estudio vemos que es exiguo nuevamente. Está reoyendo la pregunta a mi compañera. ¿Es o no es Ovelar capaz y está capacitada para un cargo de ministra, por ejemplo? De quedarse ella. Nosotros consideramos que para la tranquilidad del ministerio se debe tomar la medida adecuada. Es actitud del presidente, es decisión del presidente hacerlo. Nosotros no respaldamos la gestión de ninguna de los dos. Como organización no lo podemos hacer, pero consideramos que PETA no debe continuar. Eso sí es, ya está. Bueno, yo tengo que aprovechar que Isis está acá, porque en la semana que pasó ocurrió algo que movió, digamos, el avispero del estudiantado. Agentes de la Senat, con autorización del Ministerio de Educación, ingresaron al colegio USAT en busca de drogas. Si esto pasara en tu colegio, ¿lo permitirías? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? Nosotros lo vemos de una manera realmente vergonzosa y por supuesto que mal. O sea, ¿en qué cabeza cabe que el propio Ministerio de Educación y Ciencia esté respaldando que se le esté exponiendo a menores de edad de esa manera realmente? Además de que fue dentro de la institución, a exposición de todos sus compañeros, también se sacó en las redes sociales. ¿Qué pasaba si realmente se le encontraba algo a los alumnos? O sea, ¿cuál iba a ser el método que le iba a tener? No iba a ser realmente un proceso de cambio para ese alumno, sino que se le está implantando el miedo a ellos. Ahora, por ejemplo, todos los otros colegios están avisados de que va a estar pasando esto. Simplemente si es que ahí no van a estar llevando. Cada docente en sus propias aulas se dan cuenta cuando un alumno tiene conductas diferentes, cuando está tomando, se sabe, dentro de cada institución se sabe quiénes son. El Ministerio de Educación y Ciencias debería realmente dar un enfoque en que los profesores, los coordinadores y los directivos tengan un proceso de orientación hacia esas personas, un tratamiento hacia esas personas, y no esta exposición brutal realmente en cuanto a los alumnos. Para nosotros, realmente nosotros como FENAES defendemos luego que si estás vos por la calle, a mí por ejemplo varias veces después de las tomas de colegio, cuando yo estaba por la calle me venían a querer pedir mi cédula, a querer revisar mis cosas. Ellos no tienen la autoridad de realizar eso si es que yo no estoy como sospechosa de un hecho infragante y cometiendo, o si es que tienen una orden de cateo. ¿Cómo es que a los alumnos, nosotros tenemos compañeros de USAT, sacaron fotos y grabaron como a menores de edad, a niños de 7º grado, le tiraban su mochila y le hacían oler a los perros gigantes que eran más grandes que los nenes? O sea, le estaban exponiendo a una crisis realmente emocional, mental, que es tremenda, y nosotros no sabemos si es que tuvo respaldo realmente del MEC en todo el sentido, pero lo que sí nosotros sabemos que de Eduardo Peta sí tuvo el respaldo. No, el MEC sí, no es solamente él. A él le preguntaron al ministro de Educación sobre ese tema y cuál fue su argumento, que fue un pedido de los propios padres, de que hay una preocupación de los padres, todo lo que tenga que ver con el microtráfico. Entonces hicieron un trabajo conjunto entre la Senat y la aprobación efectivamente del Ministerio de Educación nosotros, y por ejemplo, Ciencias. Y el ex ministro, el senador Víctor Ríos, se pronunció sobre ese tema
Porque acá hay una cuestión, eso que dijiste es la clave en esta historia. Nadie está en contra de que se hagan esos trabajos para el combate al Exactamente. microtráfico, pero la exposición, porque estamos hablando de menores de edad, y que la propia Senat incluso expuso esas fotografías del momento en que estaban haciendo esas revisiones ahí dentro del colegio USAT. Sí, como yo te dije, nosotros tenemos un trabajo dentro de la mayoría de las instituciones, nosotros tenemos un trabajo dentro del colegio USAT y muchos de los padres no estaban ni siquiera al tanto de lo que estuvo pasando. Para nosotros es una total irresponsabilidad que se mencione a los padres de esa manera porque muchos de los padres estaban en desacuerdo de que estén haciendo esa actividad realmente. Y creo que ningún padre va a querer que se les ponga de esa manera a sus hijos. Absolutamente. Como nosotros vemos ya no solamente en este caso, sino en todos los casos, vemos que realmente el ministro actual no está escuchando a todos los sectores, o sea, se queda con un grupo y si ese grupo ya le dice, ya realiza, lo mismo con el tema del presupuesto de los sindicatos, solamente con un sindicato. Falta realmente un espíritu democrático para escuchar a todos los sectores y ver qué actividades va a realizar. Y la mayoría de los sectores yo no creo que esté de acuerdo que realicen esta actividad dentro de los colegios. Y no por el narcotráfico, no, el mayor narcotráfico no es dentro de las instituciones educativas. No parece realmente una falta de respeto a la criminalización que se le da a los estudiantes, sabiendo que está en otro lado realmente el corazón de la corrupción en cuanto al narcotráfico, porque no se va a ir realmente la Senat a hacer su trabajo. Jorge, ¿tenés una opinión sobre este tema para cerrar, ya que Isi se explayó sobre el punto, este tema de Senat en los colegios? No, para concluir nada más lo que decía Isi, lo que se hizo fue una actitud represiva y no una actitud de proceso de cambio de actitud o conducta que debería tener un estudiante, mucho más en estudiantes menores, como expresaba la niña, en caso de alumnos de séptimo grado, que inclusive hasta puede resultar con un daño psicológico, ver expuesto a elementos represivos dentro de la institución, inclusive con perros. Bueno, no A ver, vamos, le quiero trasladar ahí Sí. sí, otra pregunta. Ah. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Se tienen que ir ambos? ¿Se queda o velar? ¿Qué dicen? Nosotros, como dijo el compañero, yo soy nada más representante, nosotros tuvimos una reunión y lo que nosotros posicionamos es específicamente ante el perfil de Eduardo Peta. Nosotros pedimos su renuncia o que si el presidente realmente tiene alguna preocupación en cuanto al ámbito educativo, que no le dé el respaldo que supuestamente Eduardo Peta dijo que tiene. Porque como ya le dije, como ya dije, nos parece una falta de respeto que le dejen todavía a una persona totalmente incapaz y que lo poco que hizo mal, esté todavía y esté para el 2019 en una crisis educativa tremenda en todos los ámbitos. Si es que él sigue, ¿verdad? Y no sabemos, no nos posicionamos tampoco ante Nancio Velar. Nosotros también antes cuando se estuvo eligiendo el tema de las carteras, también hicimos un comunicado y una conferencia de prensa con el perfil, que es prácticamente el mismo que hicieron los docentes. Y a nosotros no es nuestro trabajo ver si es Nancio Velar o no. Que el presidente se siente y vea su currículum. Ellos saben, si es que Nancio Velar tiene. Si es que Eduardo Peta tiene, pero no tiene. De él específicamente ya se visibiliza que no. Excelente. Yo quiero nomás con punto final. Mira si era en un colegio privado lo que Sí. hicieron en el ISATE. Acá pues colegio humilde de barrio, van con perros, van en busca de drogas, en la mochila de un mitaí de 12 años. Le sacuden para que... Andá a hacer esto en otro colegio. Andá a hacer Andá en un en colegio. Asa. Andá a hacer eso, a ver si... ¿Puedo comentar algo? Yo era del colegio ISATE Sí. y realmente me sentí muy tocada por la situación y yo creo que tarea principal del MEC es dejar de estigmatizar los colegios nacionales porque tengo entendido que el mismo operativo se llevó adelante en Estela Maris. Y realmente si es que se ven en la necesidad de hacer ese tipo de operativos dentro de un colegio nacional, revela la gran falencia finalmente del Ministerio de Educación y Ciencias y es cierto, un operativo así no se iba a permitir jamás en un colegio privado. Bueno, pregúntame a mí si quiero que Peta siga o se vaya. Por favor, pregúntame. Bueno, ¿qué querés que pase? ¿Se tiene que ir Peta? Que o se Velar? vaya Peta. Que se vaya Peta. Que ¿Y se que se vaya quede o Peta. Velar? Hasta ahí te puedo decir. Bueno, pausa, ya venimos. Bueno, y otro tema debatido el año pasado, se habló un montón, los famosos 100 días del presidente Mario Abdo Benítez, que tiene los 100 días de gracia. Varios análisis se hicieron, nosotros tuvimos la oportunidad el año pasado acá de convocar a analistas, José María Pepe Costa, Leandro Prieto y también un especialista en materia de seguridad,
José Amarillo. Lindo debate, El posiciones. sociólogo Fogel también estuvo. También el sociólogo, claro, el sociólogo Fogel, quien dio su visión desde el punto de vista del ámbito social principalmente. Un interesante debate fue ese, Clarita. Sin duda, sin duda. ¿Por qué no vemos el resumen y después le vamos a agregar la cereza a la torta? Esto fue lo que pasaba en los 100 días de Marito. Bueno, vamos a arrancar ya directamente con las preguntas para no perder tiempo en saludos. Es un honor tenerlo aquí, doctor Ramón Fogel. Gracias por el tiempo. Gracias por venir. No sé de dónde salió esta costumbre de analizar los primeros 100 días de gobierno de cada estadista que viene aquí en otros países. Desde la sociología, ¿se puede hacer también ese análisis de los 100 días de percepción de la sociedad hacia un gobierno? Es absolutamente pertinente. Ok. Es necesario para poder eventualmente revisar lo que corresponde, ¿verdad? Para no estar repitiendo los errores de los primeros 100 días. Y bueno, mejorar los aciertos. Lo que vemos lamentablemente, doctor Fogel, en los últimos tiempos es que en vez de... sería saludable, natural, lógico que un mandatario tenga un conjunto de asesores, incluido por ejemplo un sociólogo. Pero me parece que los gobiernos han perdido mucho de eso y prefieren hoy un experto marketing, por ejemplo, que les guíe en las redes sociales, cuando en realidad la conducta humana de nuestra población debería estar, digamos, analizada por un sociólogo y no por un experto marketing, porque todos estamos pendientes de las redes sociales ahora. Así mismo, así mismo. Y bueno, tiene también sus límites, sus limitaciones, el marketing a través de las redes sociales. Permite algunas cosas y bloquea otras, ¿verdad? Entonces también habría que tener cuidado con eso. No todo es marketing, digo. Está la realidad que se puede palpar, que no se puede tampoco ocultar. Sí, ahora, el marketing y la sociología se unen en algún momento. Yo estoy hablando siempre de la percepción del ser humano, en este caso, el ser humano paraguayo, hacia lo que ve de sus gobernantes. En algún momento, toda la sociología y el marketing se pueden unir, doctor Fogel. Y yo diría que, como decía, tiene sus límites. En un momento dado se hizo mucha publicidad, a veces se jugó por Franco, cuando había una elección interna. Franco creo que obtuvo el 10%. Entonces tiene sus límites. A veces puede funcionar y otras veces no. Y ahora hay todo un mecanismo de manipulación que juega a favor de resultados inmediatos, pero no a favor de resultados más perecederos. Si no resolvemos los problemas de educación, no va a ser eso oscurecido, no sé, velado por el discurso de la corrupción. Está bien, vamos a luchar contra la corrupción, no hay problema con eso. Y hacer un trabajo sistemático, silencioso, pero no solamente corrupción. De reprimir la represión, en fin, controlar la corrupción. No se trata solamente de eso, ¿verdad? En el caso de educación hay problemas muy serios. Y si hablamos de 100 días, allá tenemos a lo que discutir, a lo que analizar. No estuvimos discutiendo en este tiempo de cuáles son esos problemas, porque la calidad de la educación cae día a día. Y la persona que tenía buena versación, que estaba trabajando en eso, es destituida. Es destituida. Y aparece un señor que evidentemente va a profundizar el proceso de privatización de la educación, porque en realidad este gobierno lo que hace es profundizar lo que se venía haciendo en el otro gobierno. Es más de lo mismo. Y en algunos casos profundizando, ¿verdad? Está bien, nosotros queremos que el sector privado participe, que ponga lo suyo, en fin. Pero no queremos que privaticen los recursos de la educación. O sea, no queremos que el sector empresarial se apropie de todos los recursos públicos. ¿A través de fundaciones y ONGs? Claro, con las mejores intenciones. Entonces se habla, bueno, ya vamos a robotizar la educación, ya vamos a cualquier cosa, ¿verdad? Todos los problemas se van a resolver con una tablet, ¿verdad? Y bueno, también se hace negocio, ¿verdad? Con la tablet y bueno. Alguien las vende. Alguien las vende, claro. Sí. José María Pepe Costa, periodista, ¿cómo estás? Buenas noches. Hacía yo el otro día una comparación desde Nicanor, Lugo, Cartes. Tengo la sensación de que ellos tuvieron sus 100 días de gracia, que se habla siempre, menos traumática que la que tiene Mario Abdo Benítez. ¿Eso es porque no hay resultados hasta ahora o porque las decisiones que él tomó
son muy evidentes que no responde a lo que la ciudadanía quiere. ¿Cómo lees eso? Sí, yo coincido con eso, es decir, y creo que mucha gente pensará lo mismo respecto a esos primeros 100 días de los últimos gobiernos. Creo que todos tuvieron ese colchón de los 100 días como para ordenar la casa, empezar a trabajar, dar algunas señales en uno u otro sentido. Y en el caso actual del gobierno de Mario Abdo Benítez no se ve eso, al contrario. Se ve que Marito y su equipo han despilfarrado en menos de 100 días el capital que podrían haber tenido de haber ganado, al haber ganado las elecciones. Elecciones que ganaron con poco margen, es cierto, pero que todo gobierno que se instala, aún con esos márgenes de victoria, tiene un capital que tiene que poder explotarlo en los primeros momentos y hacerlo bien. Da la apariencia que, ¿por qué ocurre esto? De tener un periodo de 100 días bastante complicado, crítico. Y creo que uno de los elementos fundamentales es la incapacidad de liderazgo del presidente Mario Abdo Benítez. Los otros casos que vos señalabas se veían liderazgo fuerte, clave, casi y en algunos casos del mismo nivel de nuestra política tradicional de los caudillos. Nicanor Duarte de Fruto, Fernando Lugo, el propio Cartes, que venía de un liderazgo deportivo, pasó a un liderazgo político y lo hizo, digamos, con mucha fuerza. El liderazgo de Mario Abdo Benítez es como zigzagueante, frágil, dubitativo. No se siente la marca de una persona que tiene el liderazgo, de que tiene que llevar adelante el barco de este Estado, y eso provoca probablemente, y se ven también estos hechos, como los que señalaba el doctor Fogel y otros más, se ven hechos que marcan esto, que señalan esta falta de liderazgo. Y sobre todo, la no atención, digamos, fundamental a los hechos fundamentales de este periodo crítico que ya está teniendo el gobierno. Por ejemplo, este caso que venían analizando aquí con mi tocayo José María en el bloque anterior. Es decir, cuando hubo uno de los tantos viajes ya que hizo Mario Abdo al exterior, y cuando hubo una crítica sobre lo que ocurrió con la visita al Papa y a la delegación, el presidente dedicó más de media hora de conferencia de prensa al regresar al país para denostar contra el enemigo clave para él, que sigue siendo su antecesor. Bueno, iba a decir un chiste, pero mejor no hacerlo en estas circunstancias. Pero dedicó media hora a eso. Y ahora, con este problema que tuvimos, que es un problema que apunta al corazón de la seguridad de nuestro Estado, que lo pone a nuestro Estado, no sé si casi o ya estamos en una situación de Estado fallido, que no es capaz de siquiera tener seguridad en una cárcel que, aunque no lo es, se dice que es una cárcel de máxima seguridad, con una instalación pública de máxima seguridad, donde está un comprobado jefe de la mafia. Entonces, y no le dedica ni siquiera 30 segundos, se escapa de la prensa. Eso es una evidencia, una malísima señal para un político y más aún para un presidente. Y lo que vemos de esto es que, así como habíamos hablado en algún momento de que, y me recuerdo los primeros 100 días de Cartes, que decía, por ejemplo, no nos van a marcar la agenda los del EPP, y se la marcaron. Ahora lo que están marcando la agenda es la mafia, la mafia del narcotráfico, y la está marcando, pero a gusto y paladar. Los hechos que señalaba José María, lo que ocurrió en Ciudad del Este hace más de un año, debían haber hecho que nuestro país, nuestro Estado tuviera mejores circunstancias, mejor
predisposición y mejor planificación para atender estas cosas. Pero vamos en retroceso. Y este gobierno no da señales de que vaya a cambiar esto. Esto es lo peor de estos 100 días. Y frente a todo eso, para terminar, para no abarcar todo, es que la expectativa siempre frente a un gobierno es grande. Y esa expectativa, en la misma medida del capital que yo digo que se está despilfarrando, esa expectativa ha decrecido probablemente demasiado grande como para que haga que el gobierno tenga la solidez y la sostenibilidad que necesita a lo largo de los 5 años. ¿Qué estoy diciendo? Que si siguen así las cosas, la fragilidad del liderazgo, la insostenibilidad de los acuerdos políticos que deban tenerse dentro del esquema político y la potenciación o la multiplicación de hechos como estos que estamos comentando, esto puede llevar a una situación de crisis mayor aún, a una situación de fragilidad mayor aún y a una situación de inestabilidad que ojalá que no la tengamos. Pero los nubarrones están ahí y no podemos ser ciegos y no verlos. Hay otro analista que comparte con nosotros la mesa, es Leandro Prieto. Leandro, nos gustaría también escuchar tu opinión sobre estos 100 días y lamentablemente estas 48 horas anteriores de pura crisis. ¿Qué tal, Clary? ¿Cómo estás? Buenas noches. Quiero meterme en una pregunta que hiciste cuando comenzábamos. El origen del análisis de los 100 días viene del New Deal de Roosevelt, de Franklin, cuando él asume como presidente de Estados Unidos, un país en la bancarrota con el crack del 29 y la crisis que tenían. Entonces él propuso sus primeros 100 días de gobierno resolver los problemas estructurales que tenía el país, ¿verdad? Y en tiempo récord, en 100 días, lo logró en tiempo récord y con una cantidad récord de leyes aprobadas. Leyes que en sí no eran rígidas, eran flexibles, o sea, perfectibles, y muchas de ellas inclusive no funcionaron, pero las que funcionaron sí dieron buenos resultados para ir paliando. Por eso se le dividía el New Deal en 2 etapas. Es decir, desde hace casi 100 años, por una tradición norteamericana. Del 33, sí. Claro, 1933. sí, desde hace casi 100 años, por una tradición norteamericana, medimos 100 días de gestión. Claro, quedó eso, digamos, quedó eso como una costumbre, ¿verdad? Interesante. Y entonces ya los mandatarios ya saben que tienen 100 días antes de ser analizados al menos, ¿verdad? Ahora, en términos de tener resultados, no tiene una base científica o técnica el hecho de los 3 meses, pero ya con 100 días. Pero ya con 100 días uno ya puede detectar hacia qué rumbo está tomando el barco. En este caso, creo que hay un error terrible. Yo personalmente creo que caigo en eso. Hay un error terrible en la comunicación, o de hecho no existe comunicación. Y al no haber comunicación de parte del Estado hacia su gente, es imposible analizar o medir algo. Y lo que no se puede medir no existe. Dentro de la consultoría eso es lo que sabemos. En la base y en el método científico necesitamos elementos para medir, aplicar los métodos y saber cómo está yendo la educación, cómo vamos en parte de salud. Hace poco en otro programa yo también daba un punto de vista muy personal mío, que creo que en vez de haber creado un superministerio de la comunicación sin tener elementos para comunicar, ¿por qué no creó un superministerio de la salud? Eso yo creo que iba a paliar mucho, cosa que hizo Lugo, y yo no sé si funcionó, o sea, de que funcionó en la percepción de la ciudadanía, pero yo no sé si se aplicó bien la famosa gratuidad salud, de la salud. De la salud. Yo no sé si existió o no realmente, pero de que la gente percibió y se quedó más tranquila. No es lo mismo Leandro Prieto con seguro médico o Leandro Prieto sin seguro médico. Esa percepción, por más que nunca use y sea saludable y me muera de viejo a los 100 años, pero estoy tranquilo porque tengo un seguro médico que le cuida. Bueno, eso es lo que da la comunicación siendo un producto, ¿verdad? Como decía el doctor, el marketing es muy limitado, mucho más limitado de la publicidad. Pero por eso, la publicidad y el marketing son los difusores de un producto, que es la comunicación. Eso en términos conceptuales de comunicación institucional. Si nosotros nos referimos a los 3 estadios generales de lo que es la política: conquista, que sería ganar las elecciones; construcción, que sería estar en el gobierno, hacer lo que uno se... y consolidación, que ya viene el famoso marketing de salida, que es cuando vos ya te vas despidiendo, te dice, esto es lo que yo les dejé, espero que continúe. Bueno, en esas 3 etapas, la comunicación es transversal y es un producto que debe ser
¿verdad? Diseminados a través de esas herramientas, que serían las herramientas marketing, publicidad. Es eso, ¿verdad? Y bueno, en ese proceso es el que estamos, que yo creo que este gobierno está bastante trancado. Para puntualizar algo nuevo, ¿verdad? O sea, si yo te doy a elegir una sola palabra, este gobierno está trancado. Sí. Doctor Fogel, para ir a la pausa, a ver, hay tantas anécdotas de Alejandro Magno, aquel incunable de Macedonia. Dicen que cuando estaba conquistando parte de la India, un día entra a aguas muy frías Alejandro Magno, ¿verdad? Y le mira atrás, inclusive esto hasta en una canción se escribió esto, y dicen que le mira atrás a sus lados y me cago todo lo que tengo que hacer para generar respeto en ustedes. El agua estaba congelada, no tenía razón de entrar al agua Alejandro Magno, ¿verdad? ¿El liderazgo es una mentira o se necesita un liderazgo para sacar adelante un país como el nuestro, un club de fútbol, lo que fuere? Desde la sociología, doctor. Sí, bueno, se necesita liderazgo, pero ¿qué tipo de liderazgo es lo que estamos necesitando? Capaz de situarse en un contexto determinado, no es solamente, no sé, carisma personal, también es un proyecto político, y ahí es donde hay problemas. No hay un proyecto político que podamos acompañar, porque no conocemos muy bien, excepto el Banco Mundial hace un mes y medio saca su informe, dice, Paraguay tiene un estado semi-offshore, Paraguay tiene un modelo de desarrollo que no es sostenible. Bueno, el Banco Mundial es un organismo súper conservador, ¿verdad? El Departamento de Estado. Entonces, el liderazgo ahora requerido es un liderazgo que pueda calibrar la situación, que pueda tener un proyecto político atractivo, justamente, que nuclea todo. Pero si dice, acá lo que yo les aseguro es que no vamos a cobrar impuestos. No, impuestos, claro que no. Impuestos no vamos a cobrar a los ojeros, no vamos a... Entonces, es imposible llevar adelante una agenda país sin recursos. En América Latina, el promedio de la presión tributaria de lo que pasa por el Estado es el 22%. En los países desarrollados, 32%. Acá es el 9%. Y lo único que repetimos es que no le vamos a cobrar los impuestos a los que tienen, generan la mayor parte de la riqueza. Bueno, país. pero doctor Fogel, perdón que le interrumpa, pero es lo que dicen las figuras políticas, excepto el presidente. Yo no sé qué piensa el presidente de eso como líder. Del tema de los impuestos le estoy diciendo. Sí. Yo no sé, hablan por él sus diputados y senadores, pero nunca habló él del tema de impuestos, por ejemplo. Por eso me refería al tema del liderazgo. Sí sabemos su comportamiento cuando fue senador, que estuvo en contra. ¿De los impuestos? A la soja por lo menos. Buen detalle. Bueno, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta seguimos analizando con estos profesionales 100 días de gestión del presidente Mario Abdo Benítez. Ya venimos. Bueno, hablábamos de la cereza de la torta. Yo creo, Torres, que pueden pasar 100, 200, 300, 400 días y me parece que este presidente de la República debe llenar también de la euforia de la victoria. Parafraseándolo a él mismo, ¿verdad? Ya que otro es el que tiene que llenar y me parece que es él, ¿verdad? Porque la victoria ya pasó, este es un país en marcha, esperemos que este 2019 le vaya mejor. Pero en el resumen de los 100 días, esto es lo que decían nuestros invitados. Volvemos con José María Amarilla. En Sí, el señor. tema seguridad, en estos 100 días, ¿estamos aplazados? Yo creo que no fueron tomadas buenas decisiones. O sea, más allá de que me gustaría que las cosas funcionen mejor, porque me parece que la crítica por la crítica no tiene mucho sentido. Creo que las decisiones no han sido buenas. O sea, si uno considera que el Ministerio del Interior es un ministerio político, bueno, entonces es excelente el perfil de Juan Ernesto Villamayor, un político muy avesado, de raza, etc. Donde hubo falencias, para mi gusto, es en la toma de decisiones de las personas que tenían que dirigir la Policía Nacional. Creo que se demoró muchísimo esta purga de la cúpula actual, que ya estaba desgastada, ya venía desgastada. Me parece que en las decisiones que se están tomando hoy se dejó de lado algunos nombres que podrían haber sido más prestigiosos también dentro de la promoción que entra. Y otras decisiones de carácter más general no han sido tampoco muy
muy bien atendidas. Para que tengan una idea, hablábamos hace rato que el mercado de la producción de marihuana en el Paraguay mueve alrededor de 1.500 millones de dólares anuales, producción local, ¿verdad? Hasta antes de cruzar la frontera, estimación nuestra. Para enfrentar este monstruo de 1.500 millones de dólares tenemos un organismo llamado Senat, cuyo presupuesto es 8 millones de dólares al año, alrededor de 70% salarios. El agente que mejor gana 5.600.000 guaraníes. Esto no es serio. O sea, no fue serio antes, no es serio hoy, y yo no sé si se está hablando o se está discutiendo la posibilidad de tomar en serio el tema de aquí en adelante. Ojalá sea así. Es más, la última vez que hicimos un análisis detallado del empleo del recurso humano dentro de la Policía Nacional, nos encontramos con una sorpresa muy desagradable. 53% del personal policial no está destinado a tareas de policiamiento. Muchos policías de los más limpios no quieren salir a la calle, prefieren hacer vida de cuartel. ¿Sí? Las Fuerzas Armadas de la Nación tienen un destacamento conjunto de empleo inmediato que es su fuerza táctica principal. Son 800 personas. La Policía Nacional declara tener 4.500 tácticos. Eso sigue hasta hoy, que yo sepa. No es de ahora, no puedo decir eso es cosa de Juan Ernesto Villamayor, no. Esto viene arrastrado de años y años y años. Es una condición histórica, ¿verdad? Bueno, en algún momento hay que tomar decisiones. Yo no veo que se las estén tomando hoy. Eso sí puedo criticar de un gobierno entrante que, como mencionaba hace rato, tiene esta marca de los 100 días. Bueno, en 100 días, en 3 meses, tenés que tomar una decisión que muestre el rumbo que vas a ir. Por lo menos una hoja de ruta, ¿no? En el 33 haya podido corregir una situación en la cual había 10.000 bancos quebrados, literal, 10.000 bancos quebrados, más de 1 millón de firmas cerradas, más de, 40% de desocupación en los Estados Unidos, y que haya podido tomar decisiones que cambiaron el rumbo de manera marcante en este país, en aquel país. En el nuestro también hace falta cosas así. O sea, tenemos que, en algún momento, alguien tiene que tomar las decisiones apropiadas. Es más, dentro de la explosión de mensajes que estuvimos compartiendo hace un rato, me dicen, no, uno de los rumores es que el próximo ministro va a ser un coronel retirado del... Heriberto Galeano. No, pues ellos mismos también disculpe, señora, por favor. Galeanos hacen la paja mental, discúlpeme, señora, pero de verdad acá hay gente que se hace marketing y cree que va a llegar al cargo así, ¿verdad? Ahora pues con el tema de las redes o WhatsApp y eso, no sé, Torres manda un mensaje, yo voy a ser próximo ministro, en lo que se autopromociona, el autobombo. Pero voy a aprovechar esta disrupción, doctor Fogel. ¿Fogel o Fogel? Fogel, como le quieran. Bueno, bueno, le quiero preguntarlo, es inevitable no hablar de esto, prepárate, Pepe. Y también acá, Leandro. En estos 3 meses de gobierno, o 100 días de Marito, también hay una sorpresa que está entre agradable y peligrosa. Y es este señor del Senado, Payo Cubas, ¿verdad? Que logra una masividad, una popularidad, pero sin precedentes, en donde hoy transita casi todo, doctor Fogel, las redes sociales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le guacheó a un senador indiciado de corrupción, le grita a Desiré, le grita a todo el mundo, el famoso sin pelos en la lengua. ¿Eso es válido o no es válido? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué pasa allí, doctor Fogel? Bueno, la verbalización es parte de la conducta, pero la conducta no es solamente verbalización. Hay muchos bárbaros metidos en ese entorno, ¿verdad? Muchos, y que aparecen como impolutos. O sea, yo sería benigno, digamos, con el Payo. O sea, para mí no es el problema en ese antro, no sé, en ese medio. No es algo que nos debería preocupar mucho. Claro, yo le preguntaba desde este punto de vista de por qué se hace tan popular entre la gente, ¿no? Porque está atacando justamente seguramente a algunos aspectos visibles de un aparato completamente perimido, completamente corrupto, ¿verdad? El sistema, no es solamente González Daer, y entra el que perfeccionó el sistema de sometimiento del Poder Judicial al Poder Corporativo, no al Poder Político, como siempre se discute, que el Poder Judicial tiene que ser independiente del Poder Político. Nuestro problema es que el Poder Judicial está sometido plenamente al Poder Corporativo. Bueno, entonces,
Le sacan a uno y le ponen a otro que perfeccionó ese sistema de sometimiento de la justicia. Entonces, en ese contexto, yo creo que se tiene que bueno, ganar fuerza. Y claro que se lo puede sacar, se lo puede de alguna manera sancionar. Pero si él está denunciando situaciones injustas, lacerantes, en un país que es, en fin, el que tiene un montón de problemas de fondo, injusticias, digamos, que están en la base, entonces él va a seguir ganando fuerza, yo pienso. Ahora, pueden haber otras alternativas, claro que pueden haber otras alternativas, pero no es repetir el ciclo, en fin, que nos llevó a la situación actual. Okay. Pepe Costa, el problema o la solución de Mario Abdo Benítez pasa por Horacio Cartes. La solución te digo en el sentido de que me dicen a mí, él se tiene que reconciliar con Cartes, pero a juzgar por las declaraciones de Marito, todos sus problemas vienen de ahí, porque no se pasa hablando y tirando pálidas hacia el expresidente en el sentido como fue o es el responsable de todos sus males. Bueno, mira, en comunicación política se suele hablar de que alguien que quiera crecer y sostenerse y estar fuerte en su posición tiene que identificar enemigos para que le sirvan de elementos de concentración de malquerencias, de odios, para que contribuya a que su propia capacidad o de liderazgo crezca, pero mientras tanto, esto te dicen en marketing político muchas veces, hay que identificar 1, 2 o 3 enemigos, si es posible uno y bien dado, pero lo que no se puede dejar de hacer es gobernar. Y creo que ese es el problema que está teniendo este gobierno, es decir, demasiado Cartes y poco gobierno, es decir, 30 minutos para defender la Marley y ni 30 segundos para hablar de un problema terrible de nuestra seguridad que nos pone, insisto, en el Estado, valga la redundancia, de un Estado fallido. Nos estamos convirtiendo en un santuario para los narcotraficantes, para la mafia brasileña que se la están tirando para este lado y encuentran un santuario donde venir a refugiarse y a tener cuchillos de metal o de plástico, lo que sea, pero a hacer lo que se les cante. Entonces, este es un problema grave, creo. Yo soy un poco más visceral que José María, que da los datos precisos, y le agradezco porque me entero de muchas cosas con José María. Pero esta es la realidad. Mientras hay algunos estudios que nos siguen diciendo que la percepción, la inseguridad es una cuestión de percepción nomás en nuestro país. De bárbaro. O sea, estamos entregando el Estado a estos grupos narcotraficantes. Pero no es el único problema, hay muchos otros problemas. Si nos remitiéramos a otros, el doctor Fogel habló, por ejemplo, del tema de educación. ¿Qué vamos a tener de nuevo en educación en lo que resta de estos 100 días y en lo que venga del año que viene? No sé. ¿Alguna nueva pelea de PETA con quién? ¿O no volverá a decir PETA el año que viene, como hicieron todos los ministros anteriores? Entregamos todos los kits en tiempo y forma. Gran logro. Entregar los kits y la educación cada vez peor. ¿Qué vamos a tener en materia de salud? Zigzagueantes y desplanificadas decisiones como la que se tomaron, la gran decisión de no permitir la venta de antibióticos sin receta, sin hacer siquiera un estudio de si el sistema nacional, la cantidad de turnos de clínicas médicas daría como para sostener una demanda en ese sentido. Ningún estudio hay de eso. Entonces, a la Bartola se está trabajando en ese tipo de cosas. Y me preocupa porque, insisto, aquí este gobierno, todo gobierno viene con un capital que arrastra desde su elección y debe aprovecharlo. Y si no lo aprovecha, ¿quiénes salimos perdiendo? Todo el país. ¿Por qué? Porque empiezan a ver las expectativas, los desengaños, las frustraciones, a ver que lo que se pintó no resulta así. La estafa, a ver una estafa en las promesas de campaña, hasta con los propios amigos
con los propios grupos que lo apoyaron ahí ese tipo de sentimiento. Entonces, yo no la veo muy... ¿No la ves bien? No la veo bien. Claudia. Yo le quiero hacer una pregunta a Leandro con respecto a esto que reconoció el propio presidente de la República, del pago de favores en las designaciones. ¿Qué expectativas tenemos con eso y si vamos a volver a un periodo de repente de inestabilidad administrativa con el cambio constante de las autoridades dentro del Ejecutivo? Bueno, es un buen punto para analizar porque nosotros permanentemente en la consultora estamos midiendo y publicamos gratuitamente los resultados, venimos midiendo a través de las redes con nuevas herramientas, tratando de darle el enfoque científico a eso, por eso aclaro que es experimental todavía, pero nos llamó la atención cómo cuando apenas asumió a la semana, los primeros días que asumió, empezamos a medir y saltó de una forma llamativa el rechazo absoluto a los nombramientos que estuvo haciendo el presidente. Quiere decir que convocó a figuras desgastadas, quizás algunas estuvieron unas décadas fuera del ámbito, pero sí, si se empieza a escarbar, vamos a saber muchas cosas de ellos. Entonces, trajo figuras totalmente desgastadas y la ciudadanía, si bien no tiene un PhD, un doctorado, un masterado en ciencia política o en algo, tiene una percepción muy sabia. La ciudadanía en sí ahora con esa percepción capaz no sepa explicar, capaz no sepa hacer un trabajo, pero ya entiende. Entonces, basado en eso, creo que sí puede haber un gran problema de inestabilidad en el gobierno debido a eso, ¿verdad? Debido a que son personas que sin convicción apoyaron una causa política, una candidatura, y ellos sin convicción porque es a cambio siempre de algo material y rápido, a cambio de cargo, a cambio de algún otro favor. Entonces eso no genera nada, no genera tampoco absolutamente nada que el vicepresidente diga, este es un movimiento en el que estamos acostumbrados a no tener líder. O sea, yo no conozco un grupo humano, un grupo animal, porque también los humanos somos animales, que no tenga un líder, que dirija al menos hasta por dónde cruzar el desierto y llegar al agua o hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces creo que conceptualmente ellos han de estar igual de perdidos que la ciudadanía, si es que no se baja un poco la línea y se dice esto es lo que queremos hacer en los próximos años que nos queda. La línea es esta, Leandro. Le nombra como funcionario de Itaipú a Antonio Ibáñez, el papá de José María Ibáñez. ¿Por qué razón un señor de más de 65 años que va a ir hacia allá? Le nombra a Juan Ramón Ibarra del Prado, ex presidente destituido de Copaco, en Itaipú, cuñado de Cachito Salomón. Al ministro de la Juventud, ¿cuál es su antecedente? Administrador de reservados. Y puedo seguir así. Después le lleva al Vaticano en una muestra de austeridad, entre comillas, por favor, que se entienda que es una burla. Le lleva a este muchacho de Villarrica, que no sé cómo se llama, Friedman, con la Marley. Le lleva otra vez a Cachito. Todo es pago de favores, doctor Fogel. Y lo que pasa es que usted ya está grande, yo también ya estoy grande, y todos nos estamos poniendo grandes. Y resulta que este siglo nos trae las soluciones que nos prometieron en el 89 la gente, doctor. Añan de Tuyam. ¿Me explico, doctor? Así mismo. Pero bueno, hay algunas diferencias. Los desafíos son mayores que en el pasado. Y necesitamos, bueno, en el caso de la seguridad, ver qué factores están detrás. Porque tenemos diversas formas de violencia que están exacerbadas permanentemente, ¿verdad? Y bueno, ¿qué está detrás? Y bueno, claro que tenemos que atender a la salud, pero ver cuáles son también los factores que están detrás, ¿verdad? De tasas de mortalidad que están escalando por, en fin, factores cancerígenos, deformaciones, mortalidad infantil por deformaciones. O sea, el clientelismo no va a resolver esos problemas, sino una visión más analítica, no sé, mayor capacidad de comprensión de los procesos, ¿verdad? O sea, yo diría que ahora tenemos desafíos mayores que en el pasado, y desde luego que el clientelismo lo único que va a hacer es ir agravando, ¿verdad? Hasta llevarnos seguramente hasta situaciones, en fin, sin salidas visibles, ¿verdad? ¿Y usted cree finalmente, doctor Fogel, analizando la toma de decisiones en estos 100 días del gobierno de Marito, ¿para dónde va esto? Y es la gran incógnita. Lo que estamos diciendo es que ojalá se haga un examen justamente de cuáles son los errores y tenemos que rectificarlos, ¿verdad? Porque sí necesitamos
nuestro modelo de desarrollo no es viable, nos lo dice el propio Banco Mundial, tenemos que, bueno, ponernos las pilas y rectificar. Eso es lo único que cabe, yo diría, ¿verdad? No hay otra alternativa. Este gobierno tiene que hacer ese examen, Leandro, doctor Fogel, y decir, bueno, en esto fallamos. ¿Y qué pasa si esa capacidad autocrítica está disminuida en gente? Porque usted sabe, doctor, el poder genera soberbia, aumenta el ego, porque así como usted está crítico, Leandro, o Torres y yo, también hay un séquito que deviene del clientelismo. No, usted es el más lindo, usted es el más bueno. Qué linda decisión, presidente. ¿Me explico, doctor? Así mismo. No, con eso no vamos a salir adelante definitivamente, ¿verdad? Necesitamos salirnos de zafarnos de esas trampas, ¿verdad? Cuanto antes mejor, cuanto antes mejor. Bueno, muchísimas gracias, señores. Muchas gracias por estar con nosotros. El otro tema que no sabemos cuál va a ser el comportamiento este año, que el año pasado, cuando a finales de diciembre se hablaba de personajes del año, por supuesto, ¿quién saltó en el ámbito político? La figura de paraguayo Cubas, quien se posicionó independientemente a los shows que él realizó, ha instalado temas de fondo, como por ejemplo la necesidad de transparentar las sesiones que el Senado antes consideraba reservadas. Por ejemplo. Creo que es el político con mayores logros en el Congreso, tanto logros de posicionamiento de su figura como también sobre algunos puntos específicos, ¿verdad? Y es un logro de él. Ahora, las formas siguen siendo discutidas, pero no hay que perder de vista en este 2019 a Paraguayo Cubas. Puede ser el año de su consolidación política como probable precandidato para el 2023. Y esta figura, por supuesto, genera voces a favor y voces en contra, como debatimos el año pasado. Hemos convocado a 3 ex senadores, todos ellos intelectuales, expertos en la Constitución, muy versados en casi todas las leyes vigentes en nuestro país. Una mesa muy interesante, pero nobleza obliga. Vamos a saludar primero al doctor Hugo Estigarribia, y desde aquí, desde todo este equipo de trabajo, decirle también nuestras condolencias, doctor, por el fallecimiento de su padre, el doctor Hugo Estigarribia Liceche, hace unos días. Mis condolencias, doctor. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por las condolencias. Le voy a transmitir también a mi familia y estamos firmes y seguimos, porque esa fue siempre la posición de mi padre. Hay que seguir la vida. Excelente. Sí. Y del otro lado están también, como ya dijimos, 2 ex senadores. El doctor Mario Paz Castain. Doctor, gracias por venir. Buenas noches. Por favor, un placer para mí compartir con ustedes y con la audiencia de Unicanal. Hubo nuestras condolencias, como ya las hemos hecho personalmente, y con Eusebio también un placer compartir esta mesa. Efectivamente, se adelantó, allí lo está mencionando el doctor Eusebio Ramón Ayala, ex senador por el PLRA. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, ¿cómo están? Saludos. Gracias, Hugo, muy amable. Condolencias y buenas noches. Estos 3 senadores, Jorge, yo creo que en distintos tiempos han tenido enérgicos debates en el Senado. Es así. Enérgicos debates. Debates que, por supuesto, en algún momento de la historia política se van a analizar también de acuerdo a la importancia de los temas que debatieron allí. Pero no sé si llegaron a este tipo de situaciones. Doctor Paz Castain, sí. Habrá visto que en lo que hoy son las redes sociales, Payo Cubas, el senador paraguayo Cubas, recibe un amplísimo apoyo, pocas veces visto en un político. Sí. La verdad es que cuando las sociedades están amenazadas por un descreimiento en la democracia y en las instituciones políticas, y las instituciones no funcionan como tienen que funcionar, el Estado de Derecho tampoco se consolida definitivamente, bueno, es que surgen estas voces disruptoras en las sociedades. Y esto que sucedió con Payo, que además nosotros lo conocemos ya de hace rato, yo hace 20 años que lo conozco. Este Payo Cubas es el mismo Payo Cubas que estaba en el Encuentro Nacional. A mí no me sorprende, él siempre fue así, un disruptor, un transgresor, que en este momento especial, porque hay una situación también de una suerte de debilitamiento en las instituciones democráticas del país. Bueno, entonces, estas voces pegan
terminan con una suerte de hipocresía que existe en nuestra sociedad. Y entonces esas voces, que yo no estoy de acuerdo con su pensamiento político, no estoy de acuerdo quizá tampoco con su metodología, pero de que son necesarias, y no solamente acá, fijémonos en los fenómenos mundiales. La sociedad americana, cansada de su establishment, reacciona con un Donald Trump que también es un transgresor, un disruptor, y que sacude a la sociedad. Vamos al Brasil. Yo no tengo ninguna afinidad política ni de pensamiento con Jair Bolsonaro, pero es un disruptor. Tiene un discurso que va contra el pensamiento político corriente. En la Argentina la vemos a Elisa Carrió, que nunca pudo ser presidente, pero es una mujer que viene denunciando cosas y diciendo las cosas por su nombre desde hace más de 15 años. Entonces, están bien los sacudones, están bien las sacudidas, mejor dicho, pero hay que tener las cosas dentro del cauce del pensamiento democrático y republicano. Si nosotros nos apartamos definitivamente de eso, vamos a tener problemas más adelante. Por lo menos es mi visión primera del tema. Doctor Eusebio Ramón Ayala, en relación, por supuesto, a este tema, yo tengo una leve percepción de que hay mucho populismo también en cuanto a las posiciones que asumen algunos líderes de opinión en relación a este comportamiento, porque en el fondo coincidimos que algunas expresiones del senador Cubas podemos llegar a coincidir, y siempre las quisimos decir a algunos políticos, pero si entramos en el terreno de cómo es una cuestión popular y hay la aceptación de la gente, ¿esto a qué nos puede llegar a conducir este tipo de comportamiento, doctor? Bueno, en primer lugar yo creo que lo que nosotros tenemos que preguntarlo, ¿por qué existen personajes como Payo Cubas? ¿Y por qué tienen éxito ahora? Porque eso es indiscutible. Entonces tenemos que necesariamente, para acotar el análisis, porque es muy amplio, desde el punto de vista político-constitucional, yo diría, bueno, tenemos que ver qué tan confiable es nuestro sistema electoral para que las autoridades sean representativas. ¿Por qué? Porque hace menos de 2 meses están en funciones y sin embargo este gobierno ya entró con muchísimos problemas, incluido este tema, muchísimos problemas. Entonces, ¿qué ocurre? Formalmente la justicia electoral dio ganador a un candidato en las internas, etcétera, pero se supone que este tipo de crisis, si hay una representatividad genuina, no debería darse. O sea, no solamente el tema de Payo Cubas, yo digo. Payo Cubas en este momento, en alguna medida, se convierte en el portavoz de un gran sector de la sociedad que está harta de este modelo. Pero evidentemente, en el sector formal, la disputa por el poder no se resolvió adecuadamente. Y no se resolvió adecuadamente porque no se resolvió el poder. Tuvimos elecciones y tuvimos resultados electorales, pero evidentemente la disputa del poder sigue. O sea, en el Partido Colorado, en el Partido Liberal, en el Partido Gobierno, en la sociedad. Entonces, voy a la esencia de la democracia, que sea representativa. ¿Es representativa? Bueno, esto nos indica de que en alguna medida no es tan fiel a la representatividad, por un lado. Por el otro lado, sobrepasa los límites, obviamente, de la política institucional. Entonces la sociedad reacciona, y no reacciona solamente desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista formal. Los seres humanos se dan cuenta cuando hay una democracia formal, cuando las instituciones formalmente funcionan, entre comillas, pero que en la realidad no funcionan. Eso ya se descubrió en la neurociencia, y traigo como colaboración para este debate unos experimentos que se hicieron ya en Italia sobre las neuronas espejo, en donde los macacos podían distinguir perfectamente un acto simulado de un acto real. Y da la impresión que nuestra sociedad reacciona porque entiende y distingue perfectamente qué es la democracia en términos formales, porque no se resolvió el poder, y lo que efectivamente se está discutiendo y que lo que no se ve. Lo que se ve ahora es Payo Cubas, disruptivo, provocador, además es marketing político. Él llegó a la senaduría con este estilo y
entró solamente él, a juzgar por la popularidad que tiene, tendría que haber metido muchos más senadores, porque parece que ahora es más popular si se hicieran las elecciones. Por otro lado, el tercer elemento, la disputa por el poder, no solamente formal, o sea, el presidente de la República, indiscutiblemente el presidente de la República, pero si no resuelve sus problemas de poder con otros que tienen parte del poder en el Partido Colorado y en el país, obviamente va a tener muchos problemas. Entonces, el poder se discute en esos términos, pero también se discute y se gana todos los días con la opinión pública. No es solamente que uno tiene toda la autoridad, todo el poder, todas las atribuciones por haber sido electo, sino que se disputa todos los días porque este tiempo exige una transparencia y una simultaneidad en los medios de comunicaciones que a través de un teléfono, a través del internet, de una revolución tecnológica, entonces la gente está teniendo un escrutinio diario, a minuto inclusive, de la actuación de las personas. Entonces, el evento de Payo Cuba a mí me parece que es un síntoma de esto que estuve describiendo. Excelente, qué interesante se está poniendo la charla. Impresionante. Bueno, doctor Hugo Estigarribia, cuando Payo vocifera contra Javier Zacarías Irún, a mí me viene a la mente una fotografía en donde él estaba abrazado a Javier Zacarías Irún y a Lucho Castiglioni unos años atrás en Ciudad del Este. Payo rompe ese amiguismo aquí, por eso mencionaba el doctor Paz Castain ejemplo de romper el status quo que pasó en Estados Unidos, ganó un outsider por fin, u otros ejemplos, Bolsonaro en Brasil que menciona. ¿Qué es lo que hace Payo Cuba que es distinto a ustedes? Para mí no es nuevo lo paraguayo Cuba. Yo quiero contar que en el año 86 tuve el gusto de integrar el Centro de Estudiantes de Derecho con él. Yo tenía 20 años. Ah, qué suerte que aclarar. Y voy a aclarar. Él fue candidato a presidente del centro, primer miembro Marcelo Duarte, segundo miembro yo. El apoyo institucional del Partido Colorado, el doctor Rubén Stanley, la Comisión de Asuntos Juveniles del partido, lo llevé yo. Payo, afiliado a Colorado, teníamos que seguir la lucha universitaria contra Stroessner desde el gremialismo universitario con Colorado, y Paraguayo fue nuestro candidato. Ganamos, entraron a caballo a la facultad con la policía, la montada, nos han perseguido ferozmente. Este mismo Paraguayo Cuba es el mismo de esa época y seguimos siendo los mismos. No ha cambiado absolutamente nada, pero se ha rebelado contra el sistema, harto del sistema. Le voy a contar también esa foto con Zacarías Irún y Castiglioni. Tiene un origen. Paraguayo Cuba iba a ser nuestro aliado en el año 2007 en la interna contra la candidata de Nicanor. Y tratamos de juntarle a Zacarías con Payo Cubas para nuestro proyecto. En Ciudad del Este. Sí, voy a contar, esa foto tiene ese origen y tiene su coherencia lo de Paraguayo Cuba. Voy a decir, y tratamos de juntar los dos y fue imposible. Yo fui el actor principal de tratar de juntar porque era mi compañero en la época de la facultad. Él es mayor que yo, pero era mi compañero de lucha, de gremio. Candidato a gobernador, ¿verdad? El candidato a gobernador. ¿Y cuál era el problema? Paraguayo me dijo a mí lo siguiente: arreglar con Zacarías es como firmar sobre hielo, me dijo. Hoy cuando el que sabe esto es Castiglioni, el otro que sabe esta frase es Luis Castiglioni. Si está Zacarías, no voy a estar yo. Estuvo Zacarías, fue chapa con Luis y Payo no estuvo. Después el conflicto entre ellos fue agudizándose en Alto Paraná, con todo lo que sabemos y vimos. Después Payo lidera un movimiento contra la justicia, que él llama injusticia en Alto Paraná, ¿verdad? Entonces, esto se va agravando y se encuentra finalmente en la Comisión de Asuntos Constitucionales el presidente y Payo miembro. Pero acá hay algunas cosas que revisar. Lo que Payo lleva como premisa, si bien su estilo es muy atacado por los que defienden un señorío, también hay grandes señores bandidos. Yo he visto grandes señores bandidos que con mucho señorío se pasaron traficando influencias los 5 años que yo fui senador en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ah? Si eso es señorío, para mí es bandidaje disfrazado de investidura. Entonces, Paraguayo, ¿qué hace? Paraguayo lo que hace es pedir transparencia, que la audiencia en la reunión de la comisión sea pública. Eso está en el proyecto de reglamento interno que tuve la suerte de firmar como presidente de la Comisión de Reforma a fines del 2012, que nunca se trató, quería tener la audiencia, para que ustedes sepan.
Nunca aprobó el Senado desde el 2012 eso. ¿Saben qué establecía? Que las reuniones de comisiones sean públicas. Esta reunión, este reclamo de Payo no iba a tener sentido si se aprobaba la reforma del reglamento interno. ¿Por qué no aprobaron? Porque no les conviene que las reuniones de comisiones sean públicas, porque se va a notar que no hay quórum, que muchos senadores no vienen a trabajar, que muchos temas que se pueden arreglar entre cuatro paredes se tienen que hacer a la luz pública. Entonces, el reclamo de Payo de transparencia es válido. Probablemente caiga mal que él venga ante el presidente a decir eso, ¿verdad? Pero mucho de lo que dijo Payo quieren decir los abogados del Paraguay. ¿Hace cuánto que tenemos senadores que solamente quieren ir al jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura? A mí cuando asumí como senador me ofrecieron y no quise ir. Dije, o soy senador o soy miembro del Consejo. No puedo. Y tienen abierto su estudio jurídico. Yo me acuerdo cuando hubo el debate para destituir a 7 ministros de la Corte, que se le quiso no confirmar. Yo salí y dije, no señor, eso no es competencia del Senado, así como la confirmación no es competencia. Y 2 senadores de la oposición le hice callar la boca porque ellos tenían abierto su estudio jurídico trabajando y firmando escritos en los tribunales. O sea, este tráfico de influencia, esto de querer ir al jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, participé en un programa de Jorge Torres en la Caja Negra, donde se me trajo grabaciones de uno de estos 2 senadores que estuvieron discutiendo los Payo Cubas. Y otra cosa también en el fondo, la discusión entre 3 senadores colorados, porque Paraguayo sigue siendo un colorado. Y donde yo voy, a mí me reclaman que no quiero más estos colorados traficantes de influencia. Señores feudales en los departamentos. Entonces el reclamo de Payo es también una reacción del pueblo de pedido de transparencia. Aparte que es su estilo. Yo le pregunto, un político llega con un estilo, ¿tiene que cambiar su estilo? No. A mí me parece que es una estafa al electorado. Doctor, no tiene que cambiar su estilo. Yendo a la cuestión de fondo, doctor Estigarribia, ¿por qué algunos temas tienen que ser reservados en las sesiones o en comisiones? ¿Por qué? Porque a veces el debate que se da puede afectar el decoro. Por ejemplo, se puede tratar de casos de acoso sexual, ascensos, ¿verdad? Se pueden tratar cosas que no se pueden probar, que son probación diabólica, se llaman derecho eso, ¿verdad? Entonces, por eso es reservado. Pero ahora, este tema de la constitución de la Corte es un tema de interés extremadamente importante para el Paraguay. O sea, pero Payo tiene razones para que sea pública. Yo no entiendo, me van a disculpar con los señores senadores presentes, y muchos son amigos y colegas también. Yo no veo la razón por la cual tiene que ser secreta esa sesión. Más aún, apareciendo en los diarios, acusaciones contra un candidato a ministro de la Corte. Esto me hizo acordar lo que hicieron contra mi padre. Que una comparación del derecho romano que él hizo en un discurso, le pusieron una frase que le etiquetaron para que no sea ministro de la Corte, para meter algunos coloretes que sí podía manejar la dirigencia colorada en su momento. Y también otro partido más chico pudo poner un ministro. Entonces, me hace acordar mucho esto que estoy viendo yo, que estuve viendo en estos días contra Eugenio Jiménez. Me hace acordar mucho lo que pasó con mis padres, ¿verdad? Al margen de que tengan o no razón. Pero quiero nomás contar, esto tiene que ser público. Entonces, el reclamo de transparencia de Payo es válido. El problema es que perdió la votación y quedó solo. Entonces, tenía que, de alguna manera, reaccionar, evitando que eso sea secreto. Realmente es, el estilo de Payo es difícil de entender si vos no le conoces, pero si vos no pulsás también la calle, porque algunos senadores vienen en un limbo, protegidos por guardaespaldas, altas murallas, no se van a la cancha, frecuentan ambientes que les son favorables, van a algunos medios que les son favorables, etcétera, etcétera. Pero la realidad, la calle es esta. Y debía decir más, gran parte de los votos de Paraguay de Cuba es de abogados y de estudiantes. A ver, doctor, de derecho. Doctor Mario Paz, en relación a esto que está mencionando Clary y el doctor Hugo Estigarribia, llegué a escuchar una de las justificaciones para que no se haga de manera transparente la sesión de la Comisión de Constitucionales, cuando se estaba definiendo el tema del ministro de la Corte Suprema de Justicia. Se tuvo el antecedente cuando se trató la confirmación de Alderete para Itaipú. Entonces, argumentaciones que se dieron en una sesión que fue pública, transmitida por todos, eso llegué a escuchar que pudo haber afectado incluso la imagen del director de la binacional y que a la larga nos puede complicar cuando nosotros tenemos que negociar con el Brasil.
cuestiones puntuales que hacen al tratado. Digo, una de las argumentaciones. Bueno, ¿Puede utilizarse ese tipo de elementos para...? No. Lo que corresponde, en primer lugar, recuerdo de nuestra época de integrantes de la Cámara de Senadores, siempre se pone a votación si la sesión va a ser secreta o pública. Claro. Resulta que en nuestra época era otro tiempo, otra circunstancia, y no vale comparar lo que pasó hace 20 años atrás con lo que está pasando hoy. Pero en este tema puntual, y yo no comparto perfectamente lo que está diciendo el doctor Hugo Estigarribia, el tema de miembros de la Corte es un tema que ab inicio, desde el comienzo, desde el principio, es público. Está colgado en la web del Consejo de la Magistratura todo lo que se quiere investigar en materia de legajo. Las audiencias que celebraron estos candidatos, todos, que eran no sé 40, no sé cuántos eran, hicieron audiencias públicas donde manifestaron todos sus proyectos. Consecuentemente, ¿qué sentido tenía de hacer que una reunión de comisión fuese reservada si ya era todo público? Y si vemos cómo funciona el Senado de los Estados Unidos, ahora un miembro de la Corte, candidato de Donald Trump, Kavanaugh, que está siendo sometido públicamente a una denuncia de acoso y se tiene que defender públicamente. En estos temas son fundamentales la transparencia y vivimos otro momento que no puede reservarse, que hay que tratar de que lo público en este momento llegue a la ciudadanía, que se sepa quiénes van a ser sus representantes, quiénes van a ser sus miembros, que lo que circula muchas veces en las redes también tienen mentiras, como la de este caso del candidato que se ha presentado, y que lamentablemente yo conozco esa universidad por mis relaciones no profesionales ni vinculadas en ningún término, sino por lo que ha actuado esta Universidad Autónoma de Asunción, que le ha otorgado, pero se han dicho falsedades, como que este señor estaba siendo candidato, siendo decano de la facultad, cuando el decano era otro, y su tesis la había cruzado 8 años atrás, o 5 o 6 años atrás, y lo que hizo fue defender sus tesis tanto en la maestría como en el doctorado. Bueno, entonces, ¿por qué tratar de ocultar esto? Que sea público, que la gente sepa condiciones, pensamientos, aprensiones, debilidades o fortalezas de cada una de las personas que van a tener la alta responsabilidad de administrar justicia, de saber si tienen debilidades de carácter o no, de saber si van a saber enfrentar las presiones. Bueno, estas son cosas fundamentales. Y en cuanto a lo que va a pasar en las binacionales o en otras cuestiones, es mejor que sepamos quiénes son nuestros representantes. Y si van a ir con una votación donde se exhibieron algunas debilidades o algunas cuestiones que pueden ser criticadas, le valdrá más o menos tener en cuenta esas cuestiones para que cuando se siente en la mesa de negociaciones tenga la fortaleza adquirida para representar con mejor éxito las cuestiones que se pongan a su consideración. Qué interesante. A ver, para ir a la pausa, doctor Eusebio, 2 minutos, porque tenemos que ir a la pausa. Después seguimos charlando. Payo Cuba, senador de la Nación, propone que esta sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales sea pública. Si vos estuvieras allí, ¿pedirías lo mismo o se guardaría ese por supuesto, espacio? Claro, tiene que ser pública. No hay ninguna razón para que sea reservada. Ese reglamento es de otra época. Además, es una razón, doctor. No hay razón legal. Ahora, ¿qué es lo que... bueno, ahora hilando, ¿por qué hizo Payo y por qué la gente reacciona? Gracias a la forma de Payo, nosotros podemos discutir el fondo. Si se pusieron de acuerdo 2 o 3 partidos para repartirse 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia, esto lo está poniendo en evidencia. Y lo que la sociedad requiere es que el Partido Colorado y el Partido Liberal diga claramente: mi candidato es el señor fulano de tal, mi candidato es el señor fulano de tal, y que se someta a la ciudadanía para que tenga legitimidad. Eso es lo que no se interpreta en esta época. Es el tema de fondo. Yo espero, yo soy del Partido Liberal, pero yo espero, mi partido, los 2 partidos, los que tienen poder de decisión, si se ponen de acuerdo, eligen a los ministros de la Corte. Pero no son ministros de la Corte que pueden durar 5 años, porque después los ministros asumen y se declaran vitalicios. Hasta los 75 años, Se declaran ilegalmente los ministros de la Corte. Entonces, tenemos que
dar a la ciudadanía para que le conozca a los ministros, porque son los que van a resolver los temas judiciales más importantes. En síntesis, por hipocresía del partido de gobierno y del partido de la oposición, este tema no se está discutiendo como se tiene que discutir. A la vuelta volvemos con Eusebio, porque le quiero preguntar sobre el candidato de los liberales, ¿verdad? El camarista Jiménez, lo que dice Eusebio. Se queda hasta los 75. ¿Sabe cuántos años tiene Jiménez? Ramírez, perdón. Eugenio Ramírez. ¿Sabe? No, el de Oviedo, el liberal. Eugenio Jiménez. ¿Cuántos años tiene? Eugenio Jiménez tiene 61. ¿Cuánto? Eugenio Jiménez no es camarista, Pero es están abogado. entre 55 a 61 años los candidatos. 20 años tiene más que hacer en la Corte. Bueno, y ¿Cómo hay no vamos a pedir que modificar elijan la bien? Constitución, hay que modificar la Constitución. Yo creo que acá los vitaliciados son terribles para nuestro país, en los tres poderes del Estado. Y hay que ir a un modelo tipo uruguayo con un plazo determinado, ser ministro de la Corte. En Uruguay, a los 10 años se van a su casa. A mí me gustaría aprovechar que están ustedes tres acá, porque el doctor Estigarribia propone el tema, y la verdad que es interesante. Saltar un poquito también nosotros, hay algo que tenéis modelo, pues está de moda por esta frase, elevar la vara. Vamos a elevar la vara. La frase es la modelito ahora. Todos somos atletas. Todos somos atletas ahora. Saltadores de garrocha somos de levar la vara. Sí, elevar la vara. Bueno, pero le quieren sacar a Eugenio Jiménez. Digamos, o sea, lo quieren bajar a Eugenio Jiménez de una terna donde prácticamente la cosa está cantada. Así parece. Así parece. Y quieren instalarle a un ovetense, otro ovetense que es el doctor Romero, que ya estuvo en el Consejo y en el Jurado de Enjuiciamiento representando a su gremio de abogados. Sí. Esa es la teoría de la conspiración. Eso es lo que se cuenta en los corrillos, ¿verdad? Ahora, también el doctor Romero tiene una larga trayectoria. Sin duda. Hay que decir. No está gratis. Ahora, y hoy Romero ejerce la profesión igual que Jiménez. Ahora, Jiménez nunca tuvo vínculo con órgano de poder alguno. No se sabe cómo va a actuar en la Corte. Claro. Ese es el gran problema realmente de Jiménez. Puede volverse un elemento inmanejable y peligroso. No digo con eso que Romero sea manejable, aclaro, pero Romero ya estuvo en organismo, ella se manifestó, ya trabajó dentro de un sistema, ¿verdad? Podría ser Entonces, políticamente aceptable. políticamente es más aceptable, porque hay que escuchar lo que dijo Baqueta. Baqueta dijo, Payo es antisistema. Lo que molesta es el antisistema, el hombre que no se amolda. Yo me acuerdo cuando estaba en el Senado, me dijeron, te vamos a dejar fuera, porque vos querés romper el molde, porque querés rendir cuenta por los viáticos, porque querés hablar del Partido Colorado de antes. Jiménez es hijo de un ministro de la Corte en una buena época de la justicia, es un hombre que ejerce la profesión, nunca estuvo en órganos de poder, no es magistrado judicial de la corporación, no es parte de ningún equipo regional. Entonces, obviamente que lo de Jiménez es más o menos, si le elegimos, ¿qué pasa? Incluso hay muchos que van a lo mejor a las reuniones, porque algunos añeteté, y van y dicen, sí señor, al presidente de la República. Pero bola. Y a lo mejor es bola por abajo, te tiran la cáscara de banana, vieja estrategia política, ¿verdad? Claro. Entonces, hay que mirar por ahí sin sacarle mérito a los demás integrantes de la terna, que tienen su mérito porque son ternas bien armadas. Entre paréntesis, ternas bien armadas por la influencia de la opinión pública de los medios de comunicación y el intento de escrache y la amenaza de escrache, porque no actuaron así en la Fiscalía General del Estado, aunque eran otros actores. Ahora, pero ahí yo creo que para cerrar el círculo de todo esto que destacamos, la conformación de la terna, porque todos los que están ternados prácticamente no hay ninguno, y son los mejores desde el punto de vista del puntaje, etcétera, etcétera. Para cerrar el círculo, nomás esa sesión se tenía que hacer público. Claro. Para ser consecuente con la manera en que se estaba actuando. No tenemos que, mira, en otros países, vamos a poner el ejemplo de los Estados Unidos, pero en Estados Unidos miran quién representa a la minoría, quién representa el pensamiento liberal, quién representa el pensamiento conservador, quién representa las diversas voces de la sociedad. Acá ni siquiera yo diría que podemos apartarlo de lo político porque está en juego, pero sí lo que tenemos que tener conciencia, y es lo que estaba sosteniendo Hugo, es que fundamentalmente acá tenemos que ver personas con dos características, aparte de los méritos académicos, profesionales y la idoneidad. Es el coraje, decisión y honestidad.
Esos son dos valores centrales, principales para un magistrado en nuestro país. Si la persona representa estas dos virtudes cardinales para ser ministro de la Corte en este tiempo y en esta sociedad paraguaya que vive hoy un debilitamiento casi terminal de la justicia, donde el Poder Judicial cojea y la democracia prácticamente se acaba cuando el Poder Judicial no funciona. Entonces, nosotros necesitamos urgentemente poner ahí ministros de la Corte que, aparte de un pensamiento jurídico, idoneidad, capacidad, resolución, coraje y honestidad. Son dos valores. Después pensaremos en los cupos, en las representaciones de las minorías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá somos más elementales. Estamos en un estadio más elemental. Estamos construyendo esta democracia en 30 años. Vamos a cumplir en febrero 30 años de un proceso inédito en la historia política del Paraguay. Entonces, y a ese proceso inédito el Poder Judicial siempre va a la rezar. Entonces nosotros tenemos que tratar, o sea, digo nosotros como dirigentes políticos y teniendo alguna influencia desde los partidos para que esto se transmita y se trasunte de esta forma. Doctor Eusebio Ramón Ayala, quiero compartir contigo, recordarle a la audiencia también la terna de la que estamos hablando, conformada por Eugenio Jiménez Rolón, el doctor Marcos Con Gallardo, que estuvo hace 15 días con nosotros, y Rubén Darío Romero, el ovetense. ¿Qué opinas de esta terna y del candidato que mencionan los medios como casi seguro? Son todos buenos profesionales, o sea que en realidad los 6 de las 2 ternas son buenos y quedaron seguramente fuera de la terna otros 10 abogados y jueces que son muy buenos que podrían ser ministros de la Corte, ¿verdad? Okay. Ahora, el tema ya está y estamos de acuerdo en el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es la propuesta? Gracias a este incidente de Payo Cubas, la sociedad tiene la posibilidad de exigir que las sesiones de esta comisión para escucharle a los candidatos a ministros sean públicas y transmitidas por la tele. Eso es lo que debería ser. Y yo creo que los miembros de la comisión fallaron en no declarar pública, porque en defensa del Congreso, yo creo que entre los poderes del Estado, el Congreso es el órgano más transparente. El Congreso es el órgano más transparente. ¿Por qué? Porque sus sesiones son públicas, se transmiten por TV, se transmiten en cadena, por radio, etcétera. Entonces, este es un incidente que implica un retroceso, o sea que una falta de buena lectura de los miembros de la comisión para no declarar una sesión abierta y pública. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué piensa. Doctor, te voy a interrumpir, no quiero que me esquive el tema. Sí. 2 ternas hay. En una terna van a elegir al liberal de Coronel Oviedo, Ramírez Candia, olvídate, no nos engañemos. Y en esta terna tenés a un colorado que no es tan colorado como este Jiménez, tenés a alguien que está más cerca del Lugo, que es Con Gallardo, y tenés a Romero, perdón que nunca recuerdo, Rubén Romero, que es colorado. O sea, yo lo que quiero saber es si se rompió algo en estas charlas entre colorados y liberales para distribuirse los ministros. Si no hubiese sido por este incidente de Payo Cubas, ya hubiésemos tenido ministro de la Corte. Entonces, por eso digo, con este incidente de Payo Cubas tenemos la posibilidad de que los 6 candidatos tengan la posibilidad de hablar y que la población sepa y que la población pueda evaluar a los 6 candidatos. A ver, perdón que te interrumpa otra vez. Si no hubiera sido por Payo, ya No, lo hubieran ya elegido estaba. a Romero y a Ramírez Candia. No sé, Ramírez Candia o Eugenio Jiménez o no sé, No, yo creo pero que ya íbamos a Jiménez tener va a ministro de quedar la fuera. Corte. No se hubiera abierto el debate Sobre este tema. sobre esto. Eso es lo O sea, bueno de yo este creo tema. que la sesión estaba más Es clara un para incidente hacer. positivo a la larga. A lo mejor puede no mantenerse la forma usual, pero miremos los otros congresos. En el Parlamento se desatan pasiones. Es el lugar parlamento, de parlare. Se desatan pasiones. Ahí no hubo soco, no hubo escupitazo, no hubo insultos. Se hablaban de cosas cotidianas de algunos de estos profesionales. O sea, yo creo que es el lugar natural de debate y de discusión. ¿Y por qué le quieren suspender? A Calé se le suspendió porque aceptó un fraude.
a Beto Velar por vender cédula, pero nunca se le intentó suspender a nadie porque hubo amenazas. Yo me acuerdo que una vez me dijo a mí un senador, ya vamos a ver cuando vos que senador lo que te va a pasar. Retrasa el cronograma. ¿Verdad? Pero a Payo con todo le quieren caer. Pero por favor, entonces, Yo recuerdo debates entre vos y Calé, por ejemplo, pero o sea, se decían de todo, ¿verdad? Pero, o sea, es normal en un parlamento este tipo de debate. ¿O para qué van al parlamento? Para estar ahí. No, hay que discutir los temas de fondo. Tal vez no nos guste la forma. Es cierto, tal vez lo ideal sería que se mantenga cierto, señor. Pero es que no se puede mantener cuando se desata una pasión si te prohíben que la sesión sea pública sobre un tema cardinal para la democracia, que es la justicia. La justicia en los próximos años. Yo lo que decía el otro día en la radio, si todo esto que estamos discutiendo, lo que expresó Payo, lo hubiese dicho sentado de su curul, igual iba a ser noticia. Pero, claro. Sí. Eso más me refiero por la forma, por ¿verdad? la forma. O sea, yo no veo la necesidad de ir a enfrentar. O sea, es más, va a tener más fuerza, porque de hecho, como dice el doctor señor Ramón Ayala, las sesiones, en general, y en este caso si él utilizaba en el pleno y denunciar que esa sesión se estaba cocinando o no se estaba respetando, ¿por qué no se hizo público? A lo mejor tenía más fuerza y no nos íbamos a quedar, el reclamo, el fondo que usted dice, doctor, no nos íbamos a quedar en el detalle, por llamarlo de esa manera, del insulto verbal, etcétera, etcétera, que tuvieron. O sea, yo digo que hubiese aprovechado también desde la utilización de su curul para expresar todo esto que expresó. No, sin duda, pero si hubiese sido así, que no fue así, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Payo hizo así? Como dijo ya Hugo. Es sanguíneo. Porque, si no hubiese hecho así, se hubiese culminado con la audiencia allí y se hubiese votado y hubiese por pasado mayoría, a otro. Se hubiese seguido el cronograma establecido. Y lo que vino a hacer Payo con este incidente es retrasar el cronograma. Y esto nos posibilita como sociedad para discutir y para ver sobre el fondo de la cuestión, que es la elección de los ministros de la Corte. De todos modos, yo creo que esto se va a resolver el próximo jueves. Creo que ya está en el orden del día de la sesión ordinaria. Creo que no hay dictámenes en estas comisiones. Simplemente se dice que los candidatos son aptos para y se deja el pleno. Se deja el pleno la decisión. Y la plenaria resuelve con votos. Que entre paréntesis, los más votados. Ahí no hay minoría simple. Para cerrar nomás, doctor Estigarribia, ¿quiénes van a ser los ministros de la Corte según vos? Yo creo que Ramírez Candia y Jiménez. Sí. Doctor Paz. Y creo entender que va a ser como dice el doctor Hugo Estigarribia, pero la política nunca hay que firmar antes de que se selle la cuestión de la votación. Acá siempre puede ganar el sorpresa. Voy a aclarar, si salvo a la cáscara de banana que le tiraron a Jiménez. Por eso digo, yo no quiero jugar a futurólogo acá. Doctor Eusebio Ramón Ayala. No sé. ¿Qué no vas a saber? No se sabe, porque hasta el día de la votación no se sabe, porque hay un lobby incesante y una conversación incesante para este tipo de cosas. Pero el Partido Liberal apoya a Ramírez Candia. Oficialmente, que yo sepa, no. Por eso yo digo, si los partidos tuvieran que apoyar, que lo apoyen oficialmente a los candidatos. ¿No? Por supuesto que sería mucho más honesto. Claro. Los medios juegan su papel también. Hay medio de comunicación que hace campaña por un candidato. ¿Quién es? Por Romero. A mí lo que me dicen es que... ¿Puedo decir esto? Sí, eso está en la ley, no ve. Bueno, cierto. En secreto. Estamos a mí lo que me dicen es que la dueña de un diario es muy amiga de Romero. Sí, así mismo. Y esa amistad es lo que me extraña, porque él pues medio, sin ofender, ¿verdad? Pueblerino. Y ella pues está entre las 5 familias más importantes del país. Pero sí la campaña es evidente, ¿verdad? Y por eso lo van a bajar a Jiménez. Y es lo que a mí me dijeron, que hay una presión mediática. Pero vos lo escuchaste, acá tenemos, los tres son catedráticos, pero el doctor Castañ es el canoso del grupo, el viejo sabio del grupo. O sea, acá no estamos hablando de que un señor que compró una tesis doctoral como Ramírez Zambonini. O sea, disculpame, Jiménez es un hombre respetado. No, acá me están enviando mensajes tal cual, respetado, pero en tribunales en todas partes. A diferencia del otro, que hay un pequeño, que lo escuché el otro día, un prestigioso jurista, por tener una duda, porque con lo que decía Hugo Estigarribia, es más afín a la clase política, a los políticos. Entonces eso abre la posibilidad de que sea vulnerable a la clase política, porque ¿qué es lo que queremos? Despartidizar la justicia, ¿verdad? Yo lo que quiero aclarar algo para que no quede también más sentado esto. Ni Marcos Con
ya fue juez, fue camarista y salió por la puerta grande de la justicia. Sí, un excelente candidato. Rubén no tuvo cuestionamientos, pero se trabajó con él bien en los órganos de poder. Pero Eugenio Jiménez no tuvo ningún órgano político ni judicial. Es impredecible. Es impredecible y a la clase política le asusta lo impredecible. Ese es el problema que tiene Eugenio Jiménez a mi modo de ver, sin dejar de destacar las virtudes de estos otros dos colegas que son excelentes. Por favor, no me pongan mal. No. Aparte les recuerdo No. que J. Logio Tiarribia y mi familia son dos viejos. Yo gané mi senaduría en Caguazú. No tengo nada contra eso, pero sí les quiero decir también, he vivido en carne propia, cuando era mucho más joven y estaba afuera, la cáscara de banana que le pusieron a papá para que pasearlo y él no estén juntos en la corte. Si bien papá, con su frase que no era ante un auditorio de estudiantes de Derecho, dio pie, ¿verdad? Pero en este caso veo muy de cerca la pelota y conozco, y ya tras 20 años de experiencia, me doy cuenta cómo juegan los muchachos. Más vale ficha predecible que ficha impredecible. Así mismo. Doctor José Ramón, gracias por su tiempo, muy amable. Mario Paz. Muchas gracias a ustedes por compartir este hermoso panel. Bueno, nos vamos, Clary. Así pasamos estos resúmenes, 3 temas interesantes que se hablaron el año pasado. Volvemos el próximo domingo para cerrar enero y ya arrancar con los temas del 2019. Sí, señor. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.